Versículo 21. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígame ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Y entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya el corazón de cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Que uses mi vida para compartir de tu palabra. Enséñanos, Señor, de qué se trata el seguirte, el discipulado y sobre todo, Señor, cómo nuestra fe será probada. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Bien, bienvenidos a los que se están uniendo también en las redes sociales, ¿no? Y ustedes, hoy, Mateo 8, del 18 al 27. Recuerden que estamos hablando sobre la serie que es El Rey Mesías. El tema que tenemos hoy es las demandas del rey y la divinidad del Rey Mesías. Un poquito para recordar por qué estamos estudiando Mateo. Recuerden que las fuentes escritas en este proceso de redacción de lo que nosotros llamamos los evangelios sinópticos empezaron con la tradición oral. Y la tradición oral influencia a Marcos, lo cual el Evangelio de Marcos, que data del año 50-64, fue el primer evangelio escrito, y junto con la tradición oral van a influenciar a Mateo. Antes del año 70 después de Cristo, que viene a ser la destrucción también del templo, se escribe el Evangelio de Mateo y luego se escribe el Evangelio de Lucas, que data del año 70 al 80, que influencian tanto la tradición oral como el Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio de Juan, que viene del año 95 al 100, va a seguir una tradición literaria diferente. Por eso que Mateo, Marcos y Lucas se los conoce como sinópticos. ¿Y qué es los evangelios sinópticos? Simplemente significa tomando el mismo punto de vista. Y para ver la diferencia tengo un cuadro de lo que son los evangelios sinópticos, que es Marcos, Mateos y Lucas. Primero vamos a ver cuál es el estilo personal de cada escritor. Marcos, su estilo es de predicador. En cambio, Mateo es de maestro y Lucas es de un historiador. Por eso Lucas es el mejor evangelio, digamos, de forma cronológica. Eso sería. Ahora, el propósito específico de cada uno de los evangelios sinópticos. Marcos presenta el evangelio a una sociedad romana. Recuerden que Roma los tenía subyugados a los israelitas. Mateo presenta a Jesucristo a la comunidad judía. Y Lucas presenta el evangelio de Cristo y su causa al ciudadano oculto, al imperio romano, básicamente los griegos. Ahora, el énfasis principal, ¿por qué se escribe en Marcos? Quiere resaltar sus milagros. En cambio, Mateo habla los sermones de Cristo y Lucas habla de sus parábolas. O sea, Lucas tiene más parábolas que Mateo y Marcos, pero Mateo tiene más los sermones. Por eso hemos estudiado 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Respecto a la genealogía de Jesús, Marcos no presenta genealogía. O sea, no dice de dónde viene o quién es el papá o la mamá de Jesús, porque un siervo no la necesita. En cambio, Mateo sí presenta desde la perspectiva de José, porque un rey sí la necesita. Y Lucas, que es un hombre perfecto y la necesita, habla desde una perspectiva griega. Entonces se enfoca en María. Esas son las grandes diferencias de los evangelios sinópticos.
Entonces, para recordar quién escribió el libro, hermanos, Mateo, llamado Leví. ¿Cuándo fue escrito? En el año 70 después de Cristo. Recuerden esto. ¿A quién fue escrito? Primeramente a los lectores judíos. ¿Desde dónde fue escrito? Probablemente desde Antioquía. Y no olvidemos el énfasis, el propósito de Mateo es presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Él es. Y por esto que hemos visto el Sermón del Monte trata de resaltar cómo él reinterpreta la ley. En el capítulo 8 y 9, el 8 que estamos estudiando y el 9, Mateo va a presentar una serie de 10 milagros. Ya hemos visto el primer milagro que sana a un leproso. Hemos visto el milagro que sana a un siervo de este oficial romano, sana a esta mujer que está con una fiebre bien fuerte, la suegra de Pedro, y sana a muchos endemoniados y enfermos. Sigue hablando de milagros justamente después del Sermón del Monte, pero Jesús va a hacer un pequeño paréntesis, y este es nuestro bosquejo, que nos va a decir cuál es el costo de seguir a Jesús. Del 18 al 20 nos va a mostrar el costo de seguir a Jesús desanima a los emocionados. Del 21 al 22, el costo de seguir a Jesús desanima a los de buenas intenciones, y después va a hablar sobre la autoridad divina de Jesús, hablando de 3 milagros más. Primero, la autoridad divina de Jesús frente a la naturaleza, y del 28 al 33, la autoridad divina de Jesús frente a los demonios, y del capítulo 9, del 1 al 7, la autoridad divina de Jesús frente a la enfermedad, y sobre todo al perdón de pecados. Esos 2 últimos puntos están en otro color porque hoy día no lo vamos a tratar, solo vamos a hablar del 23 al 27, pero como estudiamos con el método inductivo, ese es el párrafo que deberíamos de verlo en conjunto, ¿ok? Pero es justamente por el tiempo. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. El costo de seguir a Jesús desanima a los emocionados. El versículo 18 dice, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Todos estos eventos suceden en lo que es el lago o el mar de Galilea o lago de Genezaret. ¿Y qué sucede? Versículo 19. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo nos presenta que habían hombres que conocían la ley, que ahora quieren ser parte de su equipo. ¿Y quién era un maestro de la ley? Miren, estos maestros de la ley religiosa, en el griego la palabra maestro se llamaba didáscalos, que eran los expertos en 2 puntos. Primero, en la ley oral, el Talmud, y segundo, en las tradiciones escritas, o lo que se conocía como las escrituras, tanto del Pentateuco y el resto del Antiguo Testamento, todas escrituras judías. Estos maestros de la ley, en la Reina Valera se les llama los escribas, ¿no? Y para nosotros en nuestro contexto sería como un abogado, un letrado, alguien que conoce la ley de pie a cabeza, ¿no? Digamos nosotros, ¿qué hacemos frente a tal situación? No sé, pero ¿qué significa tal situación? ¿Qué debo hacer? Tenemos los abogados, los que estudian la ley. Así que estos maestros eran así. En el tiempo de Jesús, ellos reemplazaron a los levitas y la gran mayoría de ellos eran fariseos. Había un poco saduceos, pero el gran número de estos maestros de la ley eran fariseos. Ahora, pensemos un poquito en este maestro de la ley. Los mira a los discípulos. Recuerden que 4 de los discípulos eran pescadores. Pedro, Juan, Andrés, ¿se acuerdan? Y Santiago. O sea, los hermanos que estaban ahí, que Jesús los llama, eran pescadores. Y el pescador, en ese contexto, pues no era un hombre letrado, o sea, no era un hombre educado, ¿no? Entonces, mira este maestro de la ley, mira cómo Jesús está haciendo milagros, cómo la gente lo rodea, cómo le están trayendo enfermos y Jesús los está sanando, o sea, la popularidad de Jesús está creciendo. Y es como que este maestro dice, bueno, aquí hay futuro, ¿no? Este líder tiene mucho potencial, así que me voy a unir a su equipo y me voy a presentar. Yo soy un maestro de la ley. Mira, no sé, si lo pondríamos en nuestro contexto,
estos ni siquiera han terminado la primaria, porque así eran los pescadores, y yo he terminado la universidad. Así que Jesús, me necesitas en tu equipo. Y no solamente eso, tengo bastante para dar y estoy emocionado. Te voy a seguir, maestro. Y este es un maestro que le llama a Jesucristo maestro. Y Mateo también resalta esto, que Jesús es el maestro. Te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. ¿Quién no quiere tener un seguidor así, hermanos? Si hablamos de un líder religioso, ¿no? Dice, voy a seguirte a donde vayas. O mejor dicho, estoy dispuesto a hacer lo que usted diga. A ver, acá estoy yo. Uy, Dios mío. Mío. Y no es alguien que está como, oye, este tiene problemas, ¿no? Seguramente quiere algo, ¿no? Es un maestro de la ley. Alguien que conocía y sabía exactamente lo que estaba diciendo. Pero Jesús le respondió, dice el versículo 20. Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. La respuesta de Jesús creo que nos debe de llamar la atención respecto al costo de seguirlo o al costo del discipulado. ¿Realmente nosotros queremos seguir a Jesús? ¿Realmente nosotros estamos siguiendo y aceptando las demandas del reino de ser un discípulo? Porque la respuesta de Jesús no es, ya, justo necesitaba un abogado, no sé, un hombre culto, únete. No fue esa la respuesta. Tampoco le dijo, ya, sígueme y en el camino vas a aprender. No. La respuesta de Jesús fue, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Estas son personas, como este maestro de la ley, que quieren seguir a Jesús, que quieren ser parte de su equipo, que quieren involucrarse un poco más en la misión de Dios. O sea, no estamos hablando de un llamado que nos hace de forma general, no, es un llamado específico, porque Jesús llama a sus discípulos para transformar o trastornar ese mundo, y desde ahí nosotros tenemos, y le dice, ¿no? Si quieres venir, si quieres involucrarte en el reino, si quieres servir al Señor, recuerda, las comodidades materiales o económicas o financieras quizás no son lo que tú quieres o vas a esperar, o lo que estás acostumbrado. Porque los maestros de la ley tenían un estatus, como un abogado, ¿no? Por lo menos tiene un estatus social, diríamos, económico. Pero también le dice que nos enseña que hacer la obra, involucrarnos en la obra, Pablo lo va a decir más adelante, no debe ser un amigo del dinero, no debe ser un amigo de la fama. Le dice, no vas a tener esto. Eso no significaba que Jesús no tenía un tesorero, Judas era el tesorero, ¿no? Pero significaba que no tenía esas propiedades. Sí podía llegar donde Pedro, por ejemplo, ahí estaba su casa en Capernaum. Sí podía ir, cuando iba a Betania, estaba con María o Marta o Lázaro. O sea, sí tenía donde llegar, pero él decía, yo no tengo nada propio. Y lo decía porque el camino de Jesucristo era el camino a la cruz. Y si él quería, por ejemplo, ganar algo más, conseguirlo, nos dice, no es así. Ahora, lo que resalta aquí, no sé si ustedes se han dado cuenta, y lo he remarcado, dice, Hijo del Hombre. Esta palabra, Hijo del Hombre, está en mayúscula. Y está en mayúscula porque Jesús le está diciendo, yo soy. Yo soy el que estaba hablando Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice Daniel, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Este párrafo de Daniel se refería al Mesías. Y ellos consideraban que el Mesías era un rey que iba a establecer su reino y su soberanía, como estamos viendo acá, era para todas las naciones. Pero lo que no entendían, que el rey Mesías venía de otra forma. Daniel ve en su visión
viniendo en las nubes, y sí va a venir, pero eso está hablando de su segunda venida o el tiempo que venga, no en la primera, y ellos no sabían entender. Pero esta palabra hijo de hombre es usada más de 80 veces en los 4 evangelios. Así que Jesús le está diciendo claramente, tú conoces la ley, tú sabes el término mesiánico, hijo de hombre, yo soy. Pero te voy a decir, el hijo del hombre, ese rey Mesías, no va a venir con poder, no va a venir con oro, no va a venir con fama. Es el rey Mesías que no tiene un lugar donde acostar su cabeza. O sea, seguir a Jesús tiene un costo, hermanos. Pero no confundamos, seguir a Jesús sí es gratuito, la salvación es gratis, es gracia. Tiene un costo. Jesús claramente habló del costo, de las demandas de seguirlo antes de poder tener una bendición espiritual. O sea, hermanos, seguir a Jesús, recuerda, no te costará nada, pero te costará todo. Les dicen, pero como me está diciendo que no cuesta, pero ahora me cuesta. Es que no hay costo para la salvación. La salvación es gratuita. El perdón de pecados, la sanidad, la liberación de tus pecados es gratuita porque Jesús ya pagó ese costo. Pero ¿cuál es el costo? El costo es aquello que a ti te gusta hacer con tu carne. Puede ser un dinero ilícito, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. Puede ser una relación de pareja ilícita, porque toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Y tienes que dejarlo. Y dices, pero ay, me duele el corazón. Ese es el costo. O puede ser vivir bajo un régimen religioso tradicional, pero los idólatras no entrarán al reino de los cielos y a algunos les cuesta dejar sus ídolos. Entonces, de ese costo te estoy hablando. Que puede ser muchas lágrimas, que puede ser un déficit económico, que puede ser a veces ser odiado por su familia, porque algunos en nuestro contexto, cuando dicen, ahora soy cristiano, me voy a bautizar, dicen, has negado nuestra familia, lo expulsan de su hogar. Seguir a Jesús no te costará nada, pero te costará todo. Y este hombre dijo, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Estaba demasiado emocionado al ver esos milagros, pero Jesús le dice, no es lo que tú esperas, no es lo que tú crees. Y ahora vamos a ver el costo de seguir a Jesús. Desanima a los de buenas intenciones. O sea, ya no solamente es un emocionado, sino miren lo que dice el versículo 21. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y esto parece algo bueno, ¿no? Por eso le he puesto buenas intenciones. ¿Por qué? Porque para entender bien lo que quiere decir, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre, esto era una expresión cultural para quedarse en casa cuidando a sus padres hasta que ya no tengan vida. Probablemente este hombre tenía a su padre enfermo, no lo sabemos, quizás ya era mayor, tenía que cuidarlo, pero hasta que muera. Bueno, ¿por qué está mal esto? ¿Por qué Jesús lo escucha y lo mira? Y él dice, este discípulo lo menciona Mateo porque era un seguidor y le dice, Jesús, yo realmente quiero hacerlo, pero tengo que cumplir lo que dice la ley, que es, honra a tu padre y a tu madre. Tengo que cuidar a mi padre, tengo que estar con él. Y cuando muera, básicamente, si parafraseando, yo te voy a seguir. Y creo que en otras partes Lucas nos menciona el capítulo 14, el versículo 26 al 27 dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida, dice Jesús. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ay, 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 ¿no? O sea, Jesús, en un lado dices, honra a tu papá, a tu mamá,
Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿no? A tu esposo haya respeto. Y en el otro lado dices, Jesús, si no aborreces, ¿hay alguna contradicción? La verdad es que no lo hay. Y acá Jesús le dice a aquellas personas que dicen, Señor, te voy a servir, te voy a seguir hasta la muerte. O algunas personas que han tenido en su pensamiento, quiero servir al Señor. O hay muchos que han venido, ¿no? Y que vienen a la iglesia y dicen, pastor, yo he hecho esto, quiero servir. Y yo les digo, amén, vamos a servir. Pero mi papá, mi mamá, mis hijos, mis hermanos. Jesús está poniendo el costo y las demandas de ser parte de su misión a aquellos que tienen la intención, que tienen buena intención, no es mala, pero no hacen nada más que buenas intenciones. Y a veces algunos indecisos, ¿no? Yo los llamo aquellos que están, ay, ¿qué hago? ¿Voy o no me involucro o no me involucro en la obra? Que tienen buenas intenciones, ¿ah? ¿Qué hago? Yo pienso que el cementerio está lleno de buenas intenciones. Son personas que se han quedado ahí, ¿no? Sí, quería, pero nunca lo hiciste. Yo hubiera ido, pero ¿qué pasó? Es que mi papá. Yo hubiera querido, pero ¿qué pasó? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Jesús realmente está diciendo, tengo que aborrecer. No, lo que Jesús está hablando es tus prioridades. ¿A quién pones en primer lugar? Si tú no estás dispuesto a poner a Jesús en primer lugar, no puedes ser su discípulo. ¿Pero acaso no está bien honrar a papá y mamá? Sí. Pero Dios es el primer lugar. Y a veces, como decía, ¿no? El cementerio es el lugar de las buenas intenciones y ahí está la riqueza, ¿sabían? La riqueza de esas buenas intenciones porque yo sí quería. Yo podría haber sido el mejor jugador, ¿no? Yo hubiera sido el mejor médico y todo. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que quería. Todos son buenas intenciones, como les dije, pero no son realidades. Tiene un costo, pero tienes que aprender a creer a Jesús y su palabra. Y nosotros hemos enfrentado ese costo. Cuando Stephanie tenía 2 años y medio, con este llamado, esta pasión que teníamos en el corazón, teníamos que ir hasta Cochabamba a estudiar y muchos de nuestra familia dijeron, ¿cómo vas a ir? ¿De qué va a vivir esa niña? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a pasar con tu futuro? Pero nosotros sabíamos que es el llamado del Señor para nuestras vidas. Y a pesar de lo que dijo papá, mamá, hermanos, familiares, obedecimos su llamado. Y el Señor no nos ha hecho faltar nada. Ha habido momentos difíciles, obviamente que uno no tiene lo que quisiera y a veces mira a los hijos, pero mi hija ha crecido y está sana y buena, lo han visto, ¿no? Stephanie está por ahí. Y no ha fallecido, no está mal, no está perdida, no está, no, o sea, porque algunos piensan, y tu familia, y vas a pasar esto. Hemos estado con mamá, hemos estado con papá, hemos cuidado de ella, hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué? Porque son prioridades, preferencias. Si tú pones tus excusas para no servir al Señor, cuando sientes esa pasión en el corazón de involucrarte, de servirle al Señor, vas a ser uno más en ese cementerio de buenas intenciones, pero que nunca hicieron nada más que buenas intenciones. ¿Y cuál es la palabra del Señor para ellos? Versículo 22, Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Al otro le dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Estaba demasiado emocionado. Le dijo, ¿sabes? Eso no es
No es el ministerio, porque hay personas igual que se emocionan. No, pastor, dígame cualquier cosa. Ya, puedes venir el sábado para limpiar. El sábado ya no creo que pueda. Ya, puedes ayudar esto. Eso, no sé, creo que me involucro en otras cosas. Hay emocionados, pero hay acá los indecisos. Que sí, pero después. Y Jesús a él le dice, sígueme ahora. No es mañana, no es de acá a un año, 10 años, déjeme, pastor, que mi economía mejore. O sea, obviamente, ¿no? Lo que está desafiando el Señor es a los que tienen buenas intenciones y hasta ponen a su familia por delante, porque imagínate, ¿no? Yo diría, Señor, ¿por qué no le has servido al Señor? Es que Dorquitas no quería, Señor. ¿Y por qué no has ido a la iglesia? No, es que mi hija se desanimó y bueno, no podía dejar a mi familia. O sea, ¿tú crees que el Señor me va a decir, sí, tienes razón? No, hermanos. Mi deseo es servir al Señor. Obviamente que yo voy a trabajar en mi familia, pero es mi prioridad. Y cuando dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, lo que está diciendo el Señor, eso es obra completamente del Espíritu Santo para aquellos que van a ser salvos. Dice, yo quiero salvar a tal persona que más amo, pero tú no salvas persona, entiéndelo. Es obra del Espíritu Santo. Es Dios quien hace su obra. Y Dios que obra a pesar de ti y de lo que eres o lo que haces. Dios tiene un plan y tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Sabes, hermanos? Servir a Jesús debe ser una prioridad y debe estar por encima de los que más amas. Y creo que Jesús diría, si no, no puedes ser mi discípulo. No puedes. Qué desafiante, ¿no? Qué palabras del Señor que vienen. Y yo les digo, ¿no? Como para mi vida, no sé, así. Si Dorquitas un día, y no creo que pase, pero si un día dice, ya no quiero ir a la iglesia, ¿qué diría yo, hermanos? Tenemos que andar como pareja y ya no quiere, que no vaya. Yo no voy tampoco. No es así. Debe ser una prioridad por encima de los que más amas. No está diciendo que no amemos a esas personas, pero Jesús debe ser nuestro primer amor. Y luego de esto vamos a ver la autoridad divina de Jesús, del 23 al 27, la autoridad divina de Jesús frente a la naturaleza. Ahora Mateo nos presenta esta historia. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Este lago, hermanos, queda en lo que se conoce el Mar de Galilea. Para ubicarnos un poco, miren, acá está Jerusalén, no sé si lo pueden ver en la parte de Judea, acá chiquitito, ¿sí? Y Galilea es al norte y los eventos que suceden aquí es en este pedazo de tierra, en el norte de Jerusalén, exactamente Galilea o el Mar de Galilea. Ahí va a quedar Gadara, Tiberíades, Magadán, Corazín, Capernaum. Y este lago, hermanos, exactamente estos acontecimientos suceden en el lado de Capernaum, porque ahí quedaba justo la casa de Pedro. 21 kilómetros de largo que tenía este mar o este lago al norte y al sur. Y el ancho acá era a veces 6 y en la parte más ancha 12 kilómetros. Tenía o tiene actualmente 208 metros bajo nivel del mar. Su profundidad va a llegar a 48 metros, o sea, es navegable. Cuando vayas a la Tierra Santa puedes tomar estas fotos, hermanos. Incluye el tour en este barco y luego del barquito vas a comer tu pescado de Pedro, se le llama. Y estas fotos, miren, está en un momento soleado y todo está tranquilo, pero de un momento a otro, en minutos, se vuelve todo oscuro. Es porque está bajo el nivel del mar. Y entonces Jesús estaba allí con sus discípulos. Estas barcas donde cuenta también esta historia tenían 8 metros, .2 de largo, 2 metros de ancho, 2.3 y 1.2 metros de altura. Y usted dice, ¿de dónde saca eso?
en una temporada el lago disminuyó en el agua, en su marea, y se encontró un barco. Y hay un museo. Cuando vayas a la Tierra Santa vas a poder ver este museo, hermanos. Allá hay una maqueta. Y se han hecho los estudios y datan de hace 2000 años. Esa madera ha estado conservada y preservada. Y como les dije, ¿no? Puedes hacer este tour en ese barquito. Y si tienes mucha fe, puedes bajarte del barco y caminar sobre el mar. No. Bueno, este mar no siempre ha sido llamado así. El mar de Cineret lo conocían en Números 34:11, el lago de Genesaret en Lucas 5:11, el mar de Tiberíades en Juan 6:1 y Juan 21, y aquí es el mar de Galilea. Así que Mateo nos va a presentar esta historia. Jesús está allá con sus discípulos en esta pequeña barca. Recuerden que 4 de los discípulos son pescadores y conocían muy bien. De un momento a otro va a ocurrir algo, porque Marcos nos muestra que ya era de tarde, era noche. ¿Y qué va a suceder? Dice el versículo 24, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía, hermanos. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Y miren que esta palabra fuerte tormenta en el griego es seísmo, muy parecida a lo que nosotros tenemos como sismo. Y parece que tanto estos evangelios sinópticos nos narran que parecía que había un tipo temblor, sismo, que movió la tierra. ¿Y qué pasa cuando hay un sismo con el mar o con los lagos? Todos empiezan a mover. O sea, era tan fuerte y la barquita estaba ahí y empezó a oscurecer. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, hermanos. Pregunto, ¿Jesús sabía que vendría una tormenta? Sí. ¿Jesús pudo haber evitado la tormenta? Sí. ¿Y por qué lo permitió? Los evangelios sinópticos nos van a decir 2 cosas. Para revelar quién era Él y 2, para edificar la fe de los discípulos. Ojo, Jesús está demandando el costo miren, todos los evangelios han sido puestos a propósito. Ahí va el costo. Ahí van las demandas. ¿Quieres seguirme? No tengo ni dónde caer. Mi cabeza. Si quieres seguirme, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos, porque el camino de seguir a Jesús puede traer tormentas. No es sencillo. No es lo que tú esperas. No es lo que muchos hoy te ofrecen. Y lo que muchos te ofrecen se llama el evangelio de fe y prosperidad. Y lo que ellos te ofrecen es, si vienes a Jesús, no vas a tener problemas, hermanos. Si vienes a Jesús, vas a salir de tu pobreza y vas a ser rico, millonario, porque eres hijo del rey y vas a comer en los mejores restaurantes y vestir la mejor ropa. Y si vienes a Jesús, todas tus enfermedades de tu cuerpo van a salir. Tú dices, wow, está más fácil porque formar cola en el hospital, en la clínica, no quiero. Y está caro las medicinas. Entonces, ¿qué hago? Me voy donde Jesús. Si vienes a Jesús, vas a ver que vas a ser cabeza y nunca vas a ser cola. O sea, en otras palabras, te ofrecen lo más bonito, lo más precioso. Vas a tener éxito en la vida. Pero no es lo que Jesús estaba diciendo, hermanos. No es lo que los evangelios dicen. Acá, inmediatamente que termina del costo del discipulado, si me vas a seguir y vas a cumplir la misión de Dios, sabes, lo que te ofrezco son tormentas. Lo que te ofrezco es desesperación. Quizás decimos estrés, sí, es estrés, hasta es 4 creo ya, hermanos, ¿no? Porque ya no es 3 suficiente, es 4, es 5, ya, ¿qué? ¿Todo esto va a haber? Sí, eso es servir en la obra del Señor, involucrarse en el reino de los cielos. No es alejarte de problemas, no es alejarte de la tormenta. Jesús quería mostrar a sus discípulos quién era Él y edificar la fe de los discípulos, ¿sabes?
seguir a Jesús, hermanos, puede ser peligroso. Porque se levantarán tormentas y olas para azotar tu vida. Eso es lo que te ofrece el Señor. Ahora tú dices si quieres o no quieres seguirlo. Eso es, hermanos. Pero ya me está desanimando, pastor, va a decir. Yo quería, pero ahora... ahora me está desanimando porque yo pensé que todo iba a estar bien. No, no, hermanos. ¿Y cuál es entonces? ¿Por qué me animaría a seguir a Jesús? Porque vas a ser salvo de la condenación eterna. Porque vas a tener riquezas espirituales. La Biblia dice que somos bendecidos con riquezas espirituales, pero eso es en la vida eterna. Y segundo, pues tercero, tendremos vida eterna. Vamos a ser coherederos con el Señor. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Y qué más? Voy a ser perdonado de mis pecados. Liberado de la culpa del pecado. Todo lo que yo hacía antes o lo que hice antes ha sido perdonado y borrado, y ahora no tengo deuda que pagar por mis pecados o por la condenación de la ley, porque en Cristo soy nueva criatura. ¿Cuánto precio tiene eso? No hay precio. Es impagable, pero Jesús ya lo pagó. Entonces las bendiciones son más espirituales que materiales. Y la salvación y la sanidad tiene que ver más con tu alma que con tu cuerpo físico. Así que puede ser peligroso. Miren, eso es lo que ofrece el Señor y eso fue lo que recibieron en las persecuciones y eso es lo que hoy muchos cristianos están recibiendo en la persecución. Y si nosotros no tenemos persecución y tenemos una economía, digamos, tranquila, un trabajo y no hay persecución en nuestro país, eso, hermanos, es la excepción, no es la norma. La norma es esto, puede ser, por eso le he puesto peligroso. Versículo 22, mire, 25, perdón. Y los discípulos fueron entonces a despertarlo. Señor, gritaron, ¿no? Sálvanos, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Marcos dice, estaban de miedo temblando y acá, vamos a morir, decían. Y acá decían, nos vamos a ahogar. ¿Y qué hacía Jesús? Rico, ¿no? Ese sueño de Jesús. Hasta tres cosas podríamos decir, ¿no? Jesús era un hombre como muchos de los hombres que duermen como piedra. ¿Han visto esos hombres y roncan? ¿Han visto, no? ¿Sí o no? Y hay algunos que roncan, parece que se han muerto, ¿no? Se quedan ahí, la esposa le agarra la yugular. Después de un minuto... Puede ser, pero no lo sé, no lo sabemos. O también puede ser que algunos dicen, se hacía el dormido, ¿no? ¿Sí? Como aquellos papás, ¿no? Que se hacen el dormido a ver cómo reaccionan los demás. O simplemente podríamos decir, Jesús estaba cansado. Yo creo que esa es la mejor. ¿Y por qué estaría cansado Jesús? Hermanos, habían traído un montón de enfermos y endemoniados y Jesús fue ministrando. Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús sanó a ese leproso, Jesús tuvo un encuentro con ese centurión, ese oficial. O sea, Jesús estaba ministrando y ministrando a las personas. Eso es involucrarse en el reino de los cielos, involucrarse en la misión de Dios. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que cansarse haciendo la obra. Como decía el pastor Chuck, ¿no? Puedo cansarme haciendo la obra, pero si me canso de hacer la obra, mejor deja la obra. Es cansado. Y Jesús estaba demostrando, y Mateo nos estaba mostrando que Jesús es 100% humano. Nada de las otras interpretaciones, no. Jesús estaba cansado porque Jesús era humano. Pero también nos va a mostrar en estos versículos que Jesús es 100% Dios. ¿Cómo así? Miren, los discípulos estaban, ya, Señor, nos ahogamos, porque estaba viniendo ¿cómo se llama? El agua entrando ahí, ¿no? ¿Y sabes qué? Ellos estaban olvidando que Jesús siempre te acompaña en la tormenta y estará contigo en el mismo barco. Sí va a haber tormentas en tu vida y las olas van a volver. Te vas a sentir ahogar, te vas a sentir morir, pero Jesús está en tu barco. Hermanos, no se ha ido.
¿Y qué pasó? Versículo 26 dice, ¿por qué tienen miedo? Pregunta Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Y entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Si ves a tu hermano, a ver el que está a tu lado, míralo bien y pregúntale, ¿tienes miedo de seguir a Jesús? ¿Tienes miedo de que puedan venir tormentas en tu vida? ¿Tienes miedo de que te puedas ahogar en esta vida? ¿Tienes miedo de que puedas perder la vida siguiendo al Señor? ¿Tienes miedo de involucrarte en su obra? ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienes tan poca fe? Hace mucho tiempo, obviamente el miedo es una reacción natural en el ser humano frente a una situación pues incómoda, ¿no? Pero esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y a mí me ha enseñado algo. Yo le decía a Dorquitas, ¿no? ¿Sabes, Dorquitas? Pase lo que pase, yo sé que el Señor tiene el día exacto en que yo voy a partir de este mundo. Y antes de eso, ¿no? Yo decía que había riesgo de viajar, te puedes perder la vida y todo. Pero en medio de la pandemia, y no significa que sea negligente, pero muchas personas me llamaban y decían, pastor, ¿puede ayudarme en el funeral de tal persona? Y estaba con COVID. Y yo tenía que usar mis barbijos, cuidado, ¿no? El alcohol. Pero muchos dijeron, no salgo, porque de repente voy a morir. No significa ser negligente, significa tener la confianza en el Señor. Él decide el día que tú partes. Él decide el día que tú vas a morir, hermano, y vas a tener la oportunidad de estar con Él. Porque Pablo decía eso, ¿se acuerdan? Yo quisiera estar con ustedes, pero si yo parto de este mundo, voy a estar con mi Señor. Inmediatamente voy a estar con Él. No hay purgatorio, hermanos. Yo voy a estar con el Señor. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes miedo a la muerte? Si estás con Cristo, no debes de tener miedo a la muerte. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tienes tan poca fe? O sea, era increíble cómo en este momento Jesús los desafía a su fe, y hoy nos desafía a nuestra fe. Vuelvo a decir, hermano, no estoy hablando de ser negligente y arriesgarse. No, yo amo el peligro, como ese cool macul, ¿no? ¿Se acuerdan o no? No, hermanos, yo soy prudente y todo, pero entiendo que el Dios soberano tiene mi vida en sus manos. Que si yo soy su oveja y Él es el buen pastor, Él me tiene en sus brazos y de su mano nunca me va a soltar y nada me va a separar de su amor. O sea, no debo de tener miedo. Y si viene miedo, levántate en fe. Levántate en fe y camina y sigue trabajando y sigue sirviendo al Señor, porque Él te va a sostener. Pero hay algo curioso acá. Él se levantó y los dijo, nos vamos a ahogar. Miren, la tormenta no podía perturbar el sueño de Jesús, pero la incredulidad de sus discípulos, sí. Y es eso, hermanos. Jesús estaba tranquilo, durmiendo, en paz. Y eso es tener paz, hermanos. Pero lo perturbó ahora la incredulidad, y Jesús simplemente habla a la tormenta. Y viene calma. ¿Sabes, hermano? El miedo es lo opuesto a la fe. No es la incredulidad tanto, al final es el miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? Algo así. Yo doy gracias, ¿no? Dorquita siempre es esa mujer de fe, hermanos. ¿Ah? Y yo a veces digo, pero yo también, ¿no? Como hombre tengo miedo. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? Mi casa, la familia, esto. Y Dorquita siempre es, pero Dios nos va a sostener. Que no confías en Dios. Sí confío, pero... ¿Me entienden? La fe de cada uno de nosotros va a ser confrontada.
va a ser desafiada. Las tormentas se van a levantar y te vas a sentir ahogar, pero no pierdas tu fe. Al contrario, ten fe en tu Señor, porque Él no ha saltado del barco, Él está en el barco. Y con Jesús empezaste tu vida en ese barco y llegará a tierra, hermanos. Llegará a tierra con el Señor, porque dice inmediatamente que vino gran calma. Todo se puso bien. Todo estaba tranquilo. El problema se resolvió. Y Jesús estaba ahora, una vez más, manifestando: yo soy Dios. Versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Miren que no son personas que no conocían a Jesús. O sea, mejor dicho, no eran personas que no vieron cómo sanó a un leproso en el contexto, que con una palabra sanó a este hombre que no podía pararse, el siervo del oficial, que no era como sanó con fiebre a la mujer, a la suegra de Pedro y a los endemoniados y a muchos enfermos. Ellos estaban presentes ahí, viendo y palpando los milagros de Jesús que solamente Dios lo podía hacer. Pero cuando pasa esta situación, su fe se descontrola, su mente se turba y dicen: ¿pero quién es este hombre? ¿Sabes? Tú puedes conocer quizás de Jesús, o has leído la Biblia, o quizás en Navidad piensas: no, ahí está Jesucito, o en Semana Santa, y aún no conocerlo. En Salmos capítulo 89, versículo 8 al 9 dice: oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. ¿Quién es esa persona? Dios de los ejércitos. ¿Y quién está calmando la tormenta? Jesús es Dios de los ejércitos. Muchos no conocen. Los discípulos se quedaron: ¿y quién es Él? ¿Sabes qué, hermano? Muchos pueden conocer a Dios por medio de la creación o alguna fiesta de Navidad, mas no conocer quién es Jesús en realidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Una buena persona? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien que, en Semana Santa tenemos que guardarlo? Mira, Juan 1:3 dice: Él, Dios creó todas las cosas por medio de Él, de Jesús, y nada fue creado sin Él. Al final, Jesús es Dios hecho humano, que vino a este mundo, dejó su gloria, como dice Pablo en Filipenses 2, y vino a nacer en ese humilde pesebre, plato de animales, y creció y empezó su vida ministerial, y lo trataron como un vulgar delincuente y murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Pero resucitó al tercer día, hermanos, y hoy está sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el mundo no se le ha ido de las manos, porque hay personas que dicen: y el COVID, y el gobierno, y Castillo, etcétera, etcétera, y el orden mundial. Yo le digo: ¿y plan de quién es esto? ¿Es idea de Satanás? No, es idea de Jesús. Lee la Biblia. Él tiene el control del mundo. Él tiene el control de tu vida. Él tiene tu vida en sus manos. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a terminar con 4 conclusiones. Jesús siempre presentó las demandas para ser sus discípulos antes que las bendiciones. Y número 2, Jesús no prometió una vida sin tormentas que azoten tu vida. Él prometió que estaría contigo todos los días de tu vida. Número 3, la fe y el miedo, recuerden, son opuestos. Y número 4, la única forma de conocer quién es Jesús es a través de estudiar la Biblia y no por la tradición religiosa. El Jesús de la religión, bueno, va a llegar el 25, ¿no? A ponerse como bebé. El Jesús de la religión en Semana Santa está clavado en una cruz. Pero el Jesús de la Biblia está vivo, hermanos. Él reina, Él te sostiene, Él aboga por ti, Él te quiere salvar, Él te quiere dar vida eterna. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, muchísimas gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más recordar el costo de seguirte. Tú no dijiste, Señor, que íbamos a ser libres de la enfermedad. Tú no dijiste, Señor, que este mundo en su situación político-económica no nos iba a afectar. Tú no dijiste, Señor, que no iban a venir tormentas o las olas o sentiríamos ahogarnos o morir o desesperarnos. Tú dijiste, Señor, que en el reino de los cielos no hay que buscar esa comodidad material. Y si la tenemos, es por tu gracia y misericordia. Que tampoco hay que ser indecisos. Que tampoco hay solamente tener buenas intenciones y no hacer. Hoy es el día de comprometernos, involucrarnos en tu obra y obedecer el mandato divino, Señor. Hoy, Señor, tú nos desafías en nuestra fe. Vendrán tormentas, vendrán dificultades, pero tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como dijo el salmista, Señor, aún en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pues también eres el buen pastor que me lleva a pastos verdes. A veces hay lugares oscuros y tú estás con nosotros. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe por este estudio y a no tener miedo y a confiar en ti, Dios soberano. Tú eres quien nos sostienes. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque tú estás sentado en tu trono. Y gracias porque eres nuestro abogado ante el Padre. Y gracias, Señor, porque vamos a vernos un día en la vida eterna. Gracias, amado Jesús. En tu nombre oramos así, Señor.